Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Leonardo Amador Contreras. Esta es la actividad número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Mi grupo es el M14 C1 G36-015. La tabla periódica y sus aplicaciones. Esta es la representación gráfica de los elementos químicos. Fue creada por Dmitri Mendeleev. Actualmente tiene 118 elementos, 18 grupos y 7 periodos, pero está en constante actualización. Los elementos químicos se ordenan en cuanto a sus propiedades de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Este fue su creador, Dmitri Mendeleev. Fue un químico. La tabla periódica se divide en columnas verticales. Los elementos con propiedades similares se dividen en columnas verticales, llamadas familias o grupos. Están numeradas del 1 al 18 con números arábigos. Su nombre es alcalinos, alcalinoterrios, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, fierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, terrios, carbonoides, calógenos, halógenos, gases, lantánidos y actínidos. Como lo vemos en la imagen, las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos, los cuales están numerados del 1 al 7 y se ordenan de número atómico creciente, empezando con el 1 hidrógeno hasta el 118 oganesón. Contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica, los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales, siguiendo esa norma. Cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer periodo solo tiene dos miembros, hidrógeno y helio. Ambos tienen solo el orbital 1s. Cada elemento químico se representa por abreviaturas llamadas símbolos químicos. Muchos nombres de los elementos provienen del latín. Por ejemplo, la plata, que procede de su nombre en latín argentum. Ag en química se le llama masa atómica, a la cual se compone de electrones y neutrones. La masa atómica se encuentra representada en la tabla periódica de los elementos. De la plata es 107.90. Ok, y a continuación es el número atómico que se representa normalmente con una letra Z. Representa el número de protones que tiene un determinado átomo. Los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico, mientras que átomos de diferentes elementos tienen siempre distinto número atómico. Cada elemento se distingue de los demás por el número de protones que tiene dentro del núcleo. La cantidad de neutrones o de electrones puede variar sin que el elemento pierda sus propiedades, pero con un protón de más o de menos, ese elemento se convertirá en otro distinto. El número de protones de un elemento se conoce como número atómico. Ok, el número atómico del neón es el 10 y el número másico es el 22, como lo vemos en esta imagen. Un símbolo químico es una forma abreviada de representar a los elementos de la tabla periódica. Consiste en una notación de 1 a 3 letras que representa de manera única o cada elemento químico con la finalidad de evitar tener que utilizar su nombre completo. Aquí, como lo vemos en la siguiente imagen, el carbón se representa con su símbolo químico del elemento es C. El nombre completo es el carbón. El número másico o la masa atómica es el 12.01 y el número atómico es el 6. La masa atómica.
La suma de los neutrones y los protones que se encuentran dentro del núcleo se conoce como número de masa, que no es lo mismo que la masa atómica. El valor que se reporta en la tabla periódica es el número de masa promedio de los isótopos de cada elemento. Es importante denotar que los electrones no influyen en la masa atómica y la masa de un electrón es casi 1850 veces más pequeña que la de un protón, por lo que el núcleo concentra el 99.9% de la masa del átomo. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Bueno, a lo largo de nuestra vida cotidiana convivimos todos los días con compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos. Es por eso la importancia de su clasificación. Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono en los que únicamente se presentan enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Son conocidos como hidrocarburos. También, con un número importante de estos compuestos, forman parte de las moléculas de plantas y animales, por lo que se le conoce como biomoléculas. Los compuestos inorgánicos están formados por distintos elementos. Pueden ser óxidos, bases, ácidos o sales. Los ejemplos serían de los compuestos orgánicos es gasolina, carbón y gas natural. De los compuestos inorgánicos es el monóxido de carbono, dióxido de carbono y el cianuro. Como dato curioso, el cianuro se puede encontrar en pequeñas cantidades en el fruto seco de la almendra. Por eso es importante, muchas veces, si tú vas a comer una almendra, remojarla un poco para quitarle la cáscara y de esa forma se va ese elemento del fruto. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica en tu vida diaria? Porque finalmente nos otorga la posibilidad de tener una manera ordenada y resumida, también el comportamiento y las propiedades de los elementos, permitiendo realizar una consulta rápida e inmediata. Ok, compañeros, eso sería todo por este día. Espero que tengan una excelente tarde. Hasta luego.